Cuando compramos un coche, pensamos en tecnología, en seguridad, en diseño. Pero casi nunca pensamos de dónde vienen realmente las piezas que lo forman. Porque detrás de algunos vehículos puede existir una cadena industrial que comienza a miles de kilómetros. En una región remota del oeste de China, ese territorio se llama Xinjiang, una enorme región del tamaño de Europa occidental, situada en el extremo occidental de China. Su capital es Urumqi, y durante siglos ha sido un cruce histórico de culturas entre Asia Central, China y el mundo islámico. En esta región vive un pueblo llamado uigures, una minoría étnica de origen turco con lengua propia y religión mayoritariamente musulmana. Durante décadas, los uigures han mantenido una identidad cultural diferente a la mayoría de China. Desde mediados de la década de 2010, el gobierno chino ha construido en Xinjiang uno de los sistemas de control social más extensos del mundo. Vigilancia masiva, centros de internamiento, programas de reeducación y también algo menos visible. Programas de transferencia laboral. Este documental se basa principalmente en dos investigaciones independientes. El informe Uyghurs for Sale, publicado por el Australian Strategic Policy Institute, y el estudio Driving Force, Auto-Supply Chains and Uyghur Forced Labor, elaborado por Human Rights Watch y Sheffield Hallam University. Ambos analizan algo muy concreto: cómo miles de trabajadores uigures han sido trasladados desde Xinjiang a fábricas en distintas provincias de China, y cómo esas fábricas forman parte de las cadenas globales de suministro de la industria automovilística. Porque la industria del automóvil no funciona con una sola empresa, funciona con miles de proveedores, empresas que fabrican airbags, cables, sensores, electrónica, componentes de seguridad. Y esas piezas viajan por todo el planeta antes de terminar dentro de un coche. La pregunta es sencilla, pero incómoda. ¿Puede un coche de lujo occidental contener piezas producidas mediante trabajo forzoso? Eso es exactamente lo que vamos a investigar. ¿Cómo funciona esa cadena? ¿Qué empresas aparecen en los informes? ¿Y por qué una parte de la industria automovilística global podría estar conectada con uno de los sistemas laborales más controvertidos del mundo? La historia empieza en Xinjiang, pero termina en nuestros propios coches. Lo que muestran los informes es que no estamos ante una fábrica aislada, ni ante una anécdota, ni ante un error puntual del sistema. Estamos ante algo mucho más profundo, mucho más incómodo. Un sistema en el que la represión estatal china, la opacidad de las cadenas globales y la obsesión occidental por reducir costes terminan cruzándose en un mismo punto. La clave está en Xinjiang. Esa región del oeste de China, habitada en gran parte por uigures, se ha convertido desde hace años en uno de los grandes laboratorios del poder chino. Allí no hablamos solo de vigilancia, no hablamos solo de control policial. Hablamos de internamiento, de reeducación ideológica, de destrucción de la vida comunitaria y de programas de traslado laboral bajo condiciones que numerosos investigadores consideran compatibles con trabajo forzoso. El mecanismo es brutal, precisamente por su simplicidad. Primero, se controla a la población. Después, se desarraiga. Después, se redistribuye como fuerza laboral. Y entonces llega la pregunta incómoda: ¿dónde acaba esa producción? Durante mucho tiempo, mucha gente quiso pensar que este problema afectaba solo al textil, o al algodón, o a la electrónica de consumo. Pero esa comodidad ya no se sostiene, porque el problema también alcanza a la industria del automóvil. Y esto es decisivo, porque un coche moderno no depende solo de una fábrica final. Depende de acero, de aluminio, de cobre, de cableado, de airbags, de sensores, de módulos electrónicos, de baterías, de interiores, de vidrio, de sistemas de seguridad. Es decir, depende de una cadena larguísima, fragmentada, opaca, difícil de rastrear.
Y cuando China concentra una parte creciente de esa capacidad industrial, y además desplaza parte de esa producción hacia la región uigur, o la conecta con programas de transferencia laboral, el riesgo deja de estar en un rincón. Empieza a meterse dentro del coche entero. Aquí aparece la gran mentira de la globalización. Nos dijeron que una pieza era solo una pieza, que un proveedor era solo un proveedor, que mientras el producto funcionara, el sistema funcionaba. Pero no. Una pieza también tiene geografía, también tiene contexto político, también tiene un origen humano. Y cuando ese origen humano pasa por vigilancia, por coerción, por segregación y por traslados impuestos por el Estado, entonces el componente deja de ser neutral. Uno de los casos más reveladores es el de Highbroad. Según la documentación citada en uno de los informes, esta empresa firmó con autoridades locales un acuerdo para recibir 1.000 uigures al año, durante 3 años. Más tarde, cientos de trabajadores fueron trasladados desde Xinjiang hasta Hefei para trabajar en su fábrica. Esto no es una contratación cualquiera. No es movilidad laboral normal. Es un flujo organizado, pactado, administrado y políticamente dirigido. Y aquí aparece el punto delicado, porque ese proveedor fue vinculado en la cadena con fabricantes del automóvil como BMW, Jaguar Land Rover, Mercedes-Benz y Volkswagen. Esto no prueba automáticamente que cada marca conociera cada detalle. Eso hay que decirlo con rigor. Pero tampoco las absuelve. Lo que sí demuestra es que las cadenas occidentales podían estar conectadas con proveedores beneficiarios de programas de traslado coercitivo. Y eso ya no es una anécdota. Eso es un fallo sistémico. Otro caso clave es Joyson Safety Systems. Aquí ya no hablamos de una pieza marginal. Hablamos de airbags, de cinturones, de volantes, de sistemas de seguridad. Es decir, componentes centrales en el vehículo moderno. Y precisamente por eso, este caso resulta tan incómodo. Porque cuando un gran proveedor global aparece vinculado a trabajadores transferidos desde Xinjiang, el problema deja de poder esconderse detrás de la excusa del proveedor menor. Ese es el verdadero corazón del asunto. La responsabilidad también se globalizó, pero se globalizó de una forma muy útil para las grandes empresas. Se fragmentó, se diluyó, se volvió difusa. Cada uno puede decir: yo no fabrico eso directamente, yo no contrato a esos trabajadores, yo no conocía ese detalle. Y sin embargo, el sistema entero sigue funcionando. La electrónica añade otra capa todavía más inquietante. Porque aquí no hablamos solo de materiales. Hablamos también de control humano. Uno de los informes describe casos de trabajadores uigures alojados en recintos vigilados, con salidas muy restringidas, bajo supervisión constante y con obligación de asistir a formación adicional después de la jornada laboral. Y hay una frase que lo resume todo. No eligieron ir allí. Fueron elegidos por el gobierno. Y eso cambia completamente el significado del trabajo. Porque aquí ya no hablamos simplemente de mano de obra barata. Hablamos de mano de obra políticamente administrada. Llegados a este punto, las marcas suelen responder siempre igual. Dicen que tienen códigos éticos. Dicen que hacen auditorías. Dicen que prohíben el trabajo forzoso. Dicen que no han encontrado pruebas concluyentes. Y sí, ese tipo de respuestas existen. Pero aquí aparece el problema real. En una cadena donde hay minería, refinado, transformación, subproveedores, ensamblaje, cambios constantes de origen y enormes restricciones a la verificación independiente, la frase "no hemos encontrado pruebas" puede significar algo muy distinto. Puede significar simplemente esto: no tenemos capacidad real para ver hasta el fondo. Y si no puedes ver el fondo, pero sigues beneficiándote del sistema, la ignorancia empieza a sonar menos inocente. Además, ese margen de ambigüedad se está acabando.
Estados Unidos ya endureció su marco legal contra productos vinculados al trabajo forzoso uigur. Y la Unión Europea también ha avanzado hacia mecanismos para bloquear productos fabricados con trabajo forzoso. Esto significa que el problema ya no es solo moral, ni solo mediático. Ahora empieza a ser también legal, comercial, estratégico y geopolítico. Porque cuando una cadena de suministro depende de un entorno de coerción, ya no estamos solo ante un fallo ético. Estamos ante una vulnerabilidad estratégica. Y aquí llegamos a la conclusión de fondo. Occidente denuncia los abusos de China, habla de derechos humanos, habla de valores, habla de normas internacionales. Pero al mismo tiempo, lleva años integrado en una arquitectura industrial, donde esos abusos pueden filtrarse hasta el producto final, sin romper realmente el modelo de negocio. Ese es el núcleo de la hipocresía. No se trata únicamente de China. También se trata de nosotros, de nuestro consumo, de nuestras marcas, de nuestra voluntad de no preguntar demasiado, mientras el coche siga siendo competitivo, eficiente y rentable. Porque un coche no es solo tecnología, también es poder, también es geopolítica, también es una cadena de decisiones invisibles. Y cuando esa cadena pasa por una región marcada por la vigilancia, por la transferencia coercitiva de trabajadores y por la represión estatal, entonces el automóvil deja de ser un simple producto industrial. Se convierte en un espejo del sistema internacional. La pregunta, por tanto, no es solo qué está haciendo China. La pregunta de verdad es otra. ¿Cuánto sufrimiento está dispuesto a tolerar Occidente con tal de no encarecer su prosperidad? Puede que el coche del futuro ya no vuela a gasolina, pero todavía puede llevar impreso el olor del miedo.